Vamos a comenzar con este vídeo a estudiar un ejemplo de ecuación elíptica que es la ecuación de Laplace. Para ello tendremos que repasar antes algunas operaciones de cálculo en varias variables, de cálculo vectorial. Por ejemplo, el laplaciano de un campo escalar, es decir, el laplaciano de una función de varias variables, que en este caso estamos escribiendo en coordenadas cartesianas en el plano x e y. El laplaciano, que lo vamos a denotar con la letra mayúscula delta, es simplemente la suma de las derivadas segundas de la función u del campo escalar u. En este caso la derivada parcial segunda con respecto a x y la derivada parcial segunda con respecto a y. Esto en coordenadas cartesianas, ya que en otras coordenadas, como veremos más adelante, la expresión es bastante distinta. Otro operador interesante es el gradiente de un campo escalar, que el gradiente de un campo escalar en coordenadas cartesianas, una vez más, es un campo vectorial cuyas coordenadas son simplemente las derivadas parciales de la función u del campo escalar, es decir, la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y en este caso. Otro operador interesante es la divergencia de un campo vectorial, que se suele denotar como formalmente producto escalar de la nabla, que es el símbolo del gradiente, por el campo vectorial de coordenadas v y w. Entonces, realizando formalmente ese producto escalar, lo que tenemos es que la divergencia es simplemente la suma de la derivada parcial con respecto a x de la primera coordenada más la derivada parcial con respecto a y de la segunda coordenada, en este caso w. Vamos a ver que estos operadores están relacionados entre sí. Por ejemplo, si calculamos la divergencia de un gradiente, lo que tendremos que hacer es sumar la derivada parcial con respecto a x de la primera coordenada, es decir, la derivada segunda con respecto a x, y la derivada parcial con respecto a y de la segunda coordenada, que será la derivada segunda con respecto a y. Por lo tanto, vemos que la divergencia del gradiente de un campo escalar es precisamente el laplaciano de ese campo escalar. Por tanto, una notación alternativa para el laplaciano es esta que tenemos aquí, un producto formal de nablas. Otras notaciones que se suelen utilizar aparte de esta es también la notación nabla cuadrado. Yo normalmente utilizaré la notación de la letra delta mayúscula. Entonces, la ecuación de Laplace, que es el objeto de estudio de este tema, es la siguiente. Es la ecuación diferencial en derivadas parciales, una ecuación lineal de orden 2, que es simplemente laplaciano igual a 0. Sus soluciones se suelen llamar funciones armónicas. Y luego también se suele llamar ecuación de Poisson a la ecuación de Laplace inhomogénea. Es decir, cuando tenemos un término inhomogéneo a la derecha, un término de fuerza, realmente más bien un término de carga, como veremos a continuación, es la notación que se suele usar. La ecuación de Poisson es simplemente la ecuación de Laplace inhomogénea. Vamos a escribir la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace en otro tipo de coordenadas. En coordenadas cartesianas tendríamos simplemente suma de las derivadas parciales segundas e igual al término inhomogéneo. Si cambiamos a coordenadas polares en el plano, es decir, un radio, que es la distancia al origen, y un ángulo normalmente medido desde el eje de las x positivas en sentido antihorario, las expresiones de las coordenadas x e y en polares son estas que tenemos aquí, como ya sabemos, utilizando trigonometría elemental. Un pequeño ejercicio, más bien un poco laborioso, sería expresar esta misma ecuación en coordenadas polares y tendríamos esta otra expresión para la ecuación de Laplace en coordenadas polares. Como ya avanzábamos, en otras coordenadas distintas de las cartesianas, el laplaciano no es simplemente la suma de las derivadas parciales segundas, sino que tiene expresiones más complicadas, como podemos ver aquí. Por ejemplo, también podemos extender el laplaciano a otras dimensiones, por ejemplo, al espacio R3, y podemos calcular el laplaciano de un campo escalar en coordenadas cartesianas, x, y z. La expresión del laplaciano será la misma, la suma de las derivadas parciales segundas, con el añadido de la derivada parcial segunda con respecto a z. También podríamos expresar el laplaciano entonces en cualquier dimensión, sea 2, 3 o cualquier otra, como suma de las derivadas parciales segundas con respecto a todas las coordenadas cartesianas que tengamos. Ejemplos de aplicación del laplaciano tenemos muchos. Por ejemplo,
para el campo electrostático, más bien para su potencial U, del que se deriva el campo electrostático, tenemos esta manera de expresar la ley de Gauss, que es el laplaciano del potencial electrostático es la densidad de carga mu dividida por la constante dieléctrica del vacío epsilon. O también la ley de Gauss para el campo gravitatorio, que nos dice que el laplaciano del potencial gravitatorio es menos 4pi veces g, que es la constante gravitatoria, y mu sería en este caso la densidad de masa. Por tanto, vemos que el laplaciano, o más bien la ecuación de Poisson, está asociada a potenciales escalares de campos conservativos de la forma un campo vectorial igual al menos gradiente de un potencial escalar, y campos que están generados por densidades de carga, bien sea densidad de masa o bien densidad de carga eléctrica. Esta es una interpretación útil del laplaciano. Y también está asociado el laplaciano a problemas estacionarios, es decir, a problemas que no dependen del tiempo. Problemas de este estilo los podemos encontrar en ecuaciones que sí dependen del tiempo, como pueden ser la ecuación del calor, si eliminamos los términos que dependen del tiempo al considerar soluciones que no dependan de esta variable. Otra ecuación en la que aparece el laplaciano es la ecuación de Helmholtz, que es simplemente el laplaciano más un término lambda por u, donde lambda es un parámetro, lo que normalmente llamamos autovalores, ya que este tipo de ecuaciones aparecen en separación de variables de otras ecuaciones más complicadas, como por ejemplo la ecuación de ondas o la ecuación del calor. Si tenemos una función u de las coordenadas espaciales que hemos anotado aquí en forma vectorial y el tiempo, y buscamos soluciones de variables separadas, es decir, una función de las variables espaciales y otra función de la variable tiempo, por ejemplo, en la ecuación del calor, al hacer la separación de variables tenemos una expresión que depende de las funciones que dependen del tiempo, otra que depende de las variables espaciales, y como ambas tienen que ser iguales, tendremos que esto tendrá que ser una constante. Pues vemos que esta parte de aquí conduce a una ecuación como la de Helmholtz. O lo mismo en la ecuación de ondas. La única diferencia es que en este caso pues, el término del tiempo pues, aparecen derivadas segundas en vez de derivadas primeras. Entonces vemos que el laplaciano aparece también de manera natural en problemas de separación de variables asociados a ecuaciones que no son estacionarias, es decir, que dependen del tiempo, como la ecuación del calor o la ecuación de ondas. Podemos obtener la solución general de la ecuación de Laplace de una manera muy sencilla si la comparamos con la ecuación de la cuerda vibrante. En la ecuación de la cuerda vibrante homogénea, con velocidad del sonido c, sabemos que la solución general se puede expresar como suma de ondas viajeras, una que viaja hacia la derecha con velocidad c y otra que viaja hacia la izquierda con velocidad c sobre el eje de las x. Si comparamos estas ecuaciones y tomamos como variable t la coordenada cartesiana y tomamos como parámetro c la velocidad del sonido como la unidad imaginaria, aunque no se puede interpretar como velocidad del sonido, vemos que la ecuación de ondas se nos convierte, al hacer este cambio, en la ecuación de Laplace. Por tanto, podemos escribir la solución general de la ecuación de Laplace utilizando la solución general de la ecuación de la cuerda vibrante, simplemente tomando velocidad del sonido, al menos formalmente, igual a la unidad imaginaria. Por tanto, tendríamos una solución general, eso sí, compleja, para la ecuación de Laplace de esta manera, como suma de estas dos funciones, una dependiente de x más y veces y otra dependiente de x menos y veces y, y podemos seguir utilizando notación compleja. Si notamos un número complejo como z con su parte real x y su parte imaginaria y, vemos que lo que tenemos aquí es simplemente el complejo conjugado de z y por tanto la solución general de la ecuación de Laplace se puede ver en notación compleja de esta manera como una función que depende solo de z más otra función que depende solo de z conjugada.